Desactivo las preguntas y después en todo caso volvemos sobre eso. Voy a decir 2 o 3 cosas porque yo ya infiero que ustedes arrancaron en los prácticos con Weber. Entonces hay cosas que ya las tienen vistas, y si no lo vieron todavía en el práctico, el video que está en el canal de YouTube explica algunas cuestiones en relación a una presentación de Weber, a un tipo de acceso metodológico, digamos, cómo piensa la sociología Weber y lo demás. Yo voy a decir algo muy rápido antes de trabajar, un aspecto de la teoría de Weber que tiene que ver con un área específica de trabajo de Weber que se llama sociología de la dominación. Voy a decir 2 o 3 cosas iniciales de Weber. Inicialmente, Weber es un autor que viene, o sea, ustedes vieron que nosotros trabajamos los 3 clásicos, Marx, Durkheim y Weber. Marx, ya les expliqué que no era sociólogo, que es un filósofo, que después se arranca de la filosofía marxista una especie de explicación sociológica respecto de los modos de producción, digamos, el hombre y lo demás, pero no es un autor que tiene un horizonte sociológico. Digo, no hace una teoría pensando digamos, en sistematizar un conocimiento acerca de la sociedad tal cual lo hace efectivamente posteriormente a Marx, nuestro amigo Durkheim, donde sí hay una formulación en un paradigma positivista científico, digamos, respecto de qué es la sociología, y entonces hay un objeto, un método, estas cosas que ya hablamos. Y después está Weber, que vive ustedes saben que la fase de producción weberiana, Weber vive entre 1864 y 1920. Empieza a producir teoría, digamos, relativamente temprano. Hay pocas cosas publicadas en la vida de Weber. Quiero decir, hay pocos libros de Weber. Weber tenía un modo de difusión de sus investigaciones que tenía que ver con una revista, digamos, de sociología, de la cual él era el referente. Entonces ahí comentaba sobre qué iba trabajando, ubicaba la sociología dentro de las ciencias de la cultura, digamos, en un anclaje que tiene que ver con un digamos, paradigma epistemológico propiamente alemán, digamos, un hombre que recibe mucha influencia de la filosofía kantiana, digamos. También tiene unas lecturas muy variadas, digamos. Weber, ustedes piensen que vive hasta 1920, pero es un conocedor de la filosofía vanguardista alemana, un lector de Nietzsche también muy asiduo. De hecho, hay ideas que son una especie de homenaje a Nietzsche, inequívocamente, a pesar de que en ese momento Nietzsche era una persona escasamente difundida. Y trabaja un tipo de sociología que no es ni marxista ni positivista. Esto quiere decir, hay una crítica acérrima al marxismo, a pesar de que Weber critique al marxismo, no quiere decir que no reconozca que efectivamente el desarrollo de la filosofía marxista marca un punto de inflexión en las teorizaciones propias del siglo XIX y principios del siglo XX. Lo que sí uno también puede pensar, esto es discutible, digamos, pero se puede manifestar de ese modo, es que hay una formulación teórica en Weber que no tiene que ver con el positivismo y que incluso es antipositivista. Esto quiere decir, por supuesto, como cualquier, no sé si lo dije acá en otro lado, digamos, pero todo el conocimiento científico debe tener una garantía de objetividad, porque si no cualquiera diría cualquier cosa en cualquier momento y eso no puede llamarse ciencia. Weber entiende que la sociología que él formula, porque también es si Durkheim es el padre de la sociología positivista, digamos, científica y lo demás, Weber es uno de los primeros sociólogos, digamos, que uno puede reconocer en su formulación teórica, digamos, en la historia. Si bien de hecho hay una idea de Weber de que la sociología es una ciencia auxiliar de la historia, porque efectivamente estudia, digamos, subjetividades sociales, tiene una clara, digamos, aproximación metodológica que garantiza la objetividad. Lo que no quiere decir que tenga el mismo camino recorrido que Durkheim, digamos, que el tipo piense que el objeto de la sociología es exterior al individuo. De hecho, esto solamente para marcar metodológicamente, porque hoy justamente hablábamos de eso,
nosotros no trabajamos el aspecto profundo de la metodología weberiana. Lo que sí ustedes tienen que saber es que hay en Weber, contrariamente a lo que es el método positivista o el método experimental, hay una disposición teórica que está ligada a lo que se denomina individualismo metodológico. Esto quiere decir trabajar al individuo efectivamente como una referencia. Ustedes se acuerdan que en Durkheim el individuo es un problema que no tiene nada que ver con la sociología. La sociología trabaja para Durkheim en un sustrato que es la sociedad, y entonces esa sociedad es un todo que es mayor a la suma de las partes, mientras que en Weber el individuo es el referente metodológico para poder trabajar una sociología. Yo les decía la vez pasada cuando trabajamos Durkheim, esta idea de que el individuo no tiene, digamos, relevancia en Durkheim, o sea, que muchos tipos hagan lo mismo, para Durkheim no constituye en sí mismo un hecho social. Para Weber, efectivamente, cuando uno habla de una sociedad, está pensando en que hay muchos tipos, muchos individuos que hacen lo mismo, y en ese hacer lo mismo, en ese elemento homogéneo, se reconoce efectivamente un sentido específico de la forma que accionan esos hombres, y entonces ese es el objeto de la sociología. Ustedes van a ver, lo van a haber dado, la sociología en Weber tiene un objeto que se llama acción social. Digamos. La acción social, pero ahí habla de lo social, por supuesto, pero la acción social la ejecuta un señor, una persona, un actor social. Y esa conducta, entonces, tiene un sentido. Entonces ustedes piensen lo siguiente, la sociología de Weber se denomina sociología comprensiva. Y lo que la sociología hace para Weber es justamente comprender o tomar como referencia, tomar como objeto a la acción social. Esto es porque la acción de un hombre, digamos. Y la acción social en ese sentido es justamente una conducta, valga la redundancia, que tiene un sentido, digamos. Y ese sentido de la acción social está referido a otras personas. No a otra cosa, sino a otras personas. Una acción social es, uno viene en bicicleta y esquiva a una persona para no atropellarla, eso es una acción social porque tiene en consideración, el sentido está orientado hacia otras personas. ¿Qué le interesa a Weber en la sociología? Justamente, ¿qué le interesa a Weber en la sociología? O en todo caso, cuando uno habla de sociología comprensiva, ¿qué busca comprender Weber? Busca comprender el sentido de las acciones. ¿Por qué la gente, por qué las personas, los individuos, hacen lo que hacen? Por eso yo les refería rápidamente hace un ratito esta idea de que hay una lógica de que la sociología es una ciencia auxiliar de la historia, porque justamente muestra cuáles son los sentidos, las orientaciones de las acciones de los hombres. ¿Por qué los hombres hacen ciertas cosas y no hacen otras? Digamos? ¿Por qué hay ciertas creencias en ciertas sociedades y unas creencias tan distintas en otro lado? ¿Por qué para Occidente el fundamento del capitalismo tiene que ver con una cuestión de racionalidad extrema y en otros países tiene que ver con un tipo de racionalidad con otras características, digamos, un tipo de racionalidad distinto? Porque, ustedes piensen en lo siguiente, hay una lógica, digamos, que uno pueda pensar que hay un individualismo metodológico en Weber, también tiene que ver con que, a diferencia de Durkheim, no hay un fundamento último de las acciones, digamos. Yo puedo ser claro. En la sociología comprensiva, en Weber, los fundamentos siempre son provisorios, son frágiles, son parciales, digamos. La sociología no es, en Weber, una ciencia que explique la totalidad del mundo, porque no se puede para Weber. Lo escuchan a Tilo que está haciendo un momento de enojo. No le gusta Weber a Tilo, evidentemente. El conocimiento, la sociología produce una teoría, pero esa teoría no es explicativa del mundo entero. Esto quiere decir, lo que la sociología propone es una comprensión que es parcial, digamos, que es eventual y que otros conocimientos pueden dar respuestas distintas. A veces yo puedo explicarlo de este modo para cerrar la parte, digamos, donde yo les cuento cuál es la metodología en Weber. Ustedes vieron que Marx hace una filosofía en la cual
todo tiene una explicación desde un paradigma económico. Digamos. Para Marx, todo lo que ocurre en la vida social tiene que ver con una lógica económica, una lógica materialista. Entonces, desde el problema de la enfermedad mental hasta la explotación de clases, se explica bajo un único paradigma, que es la lógica economicista. Esto quiere decir, eso se llama, lo deben haber trabajado eventualmente en alguna otra materia, pero cuando uno hace una lectura que es reduccionista a una sola esfera de mirada, se llama cosmovisión. Marx hace una cosmovisión económica del mundo. Del mismo modo que en el caso de Durkheim hace una sociología que genera una cosmovisión desde la estructura que son los hechos sociales. En el caso de Weber, la intencionalidad, no porque sea más modesta, sino porque metodológicamente es distinta, lo que Weber propone es un conocimiento parcial porque justamente él entiende que el hombre es un ser finito, con lo cual la posibilidad de conocimiento y de acceso a la realidad es finita. Eso es una máxima kantiana, digamos. El hombre es finito, la realidad es caótica e inconmensurable, con lo cual el hombre lo que tiene que hacer es recortar aspectos de la realidad y entonces entender esos aspectos. Pero no puede haber una explicación de todo, digamos. Para hacerlo más sencillo todavía, no hay en Weber un fundamento universal. No hay universales en la sociología weberiana. Sí, lo que hay son conexiones causales, son probabilidades, digamos, que se dan en la sociedad y que tienen que ver con que uno puede enlazar ciertos fundamentos a ciertas acciones, digamos. Hay cosas que son comunes, digamos. Por supuesto, como todo sociólogo, como todo científico, establece algunos patrones que él llama tipos ideales, que lo van a ver en el práctico, porque si yo me detengo en eso no salimos nunca más, donde el tipo dice, bueno, puede ser que esto sea de este modo, puede ser que sea de este otro modo, pero no hay una última verdad que a uno le permita alcanzar el conocimiento pleno. Hay una referencia que yo tomo esto y después no digo más nada respecto de eso. Ustedes imagínense, creo que está en el video ese ejemplo, que hay una persona, un niño, un adolescente de 15 años que escucha voces. Y esas voces le piden cosas, digamos. Entonces, el hijo ese chico tiene una madre que es muy religiosa, entonces va al cura, porque es muy religiosa, y le dice al cura, usted sabe que mi hijo escucha voces que le piden, qué sé yo, que consagre su vida a Dios. Entonces el cura le dice, claro, lo que el pibe está escuchando es la voz de Dios que le dice que se haga cura. Ustedes saben que los sacerdotes, antes de iniciarse en el seminario, se habla de una especie de llamado divino que se manifiesta de distintos modos, digamos. Hay gente que dice, yo escuché que Dios me llamaba, ese tipo de cosas. Entonces va el cura y le dice esto. ¿El cura qué le va a decir? Esto. El pibe está escuchando el llamado divino, tiene que hacerse cura porque es el llamado de Dios. Esa misma madre, pero un poco más secularizada, digamos, menos religiosa, va a un analista, un psicoanalista, y le dice, usted sabe que mi hijo escucha voces que lo llaman a consolarse. El psicoanalista, ¿qué le va a decir? Su hijo es un psicótico, porque usted sabe que el delirio auditivo, al menos para Lacan, es un índice de psicosis. ¿Quién tiene razón? ¿El analista que le dice que el pibe es psicótico o el cura que le dice que se consagre a Dios? ¿Quién tiene razón? Los dos tienen razón. No hay una última verdad. Hay un tipo de racionalidad específica en la lógica religiosa que hace que uno lea las manifestaciones del hombre desde un fundamento. Y hay un tipo de racionalidad propia del psicoanálisis que hace que uno lea ciertos aspectos de un modo particular. ¿Entienden cómo funciona? Weber, por supuesto, como es un investigador, está formado en jurisprudencia, en historia, por supuesto en sociología, porque él es uno de los sociólogos vanguardistas, digamos. Es un autor que lo que él decide en sus propias investigaciones es mirar el mundo desde una sola perspectiva sin querer hacer de esa perspectiva una cosmovisión. Eso quiere decir, el tipo dice, yo el mundo lo leo desde un punto de vista que es económico. Lo que nunca podría decir es que todo lo que ocurre en la vida social es eminentemente económico. Hay cosas que no tienen nada que ver con lo económico. Yo las leo, diría Weber, de un paradigma económico. Digamos. Por eso, ustedes fíjense que el texto más importante de Weber se llama Economía y Sociedad, digamos, porque el tipo efectivamente lee la sociedad de un punto de vista económico. Un punto de vista económico es una mirada unilateral, pero no es una cosmovisión. Nosotros podemos explicar un montón de cosas, de fenómenos sociales, que piensen en lo siguiente. Cuando uno trabaja el problema de la desocupación, por ejemplo,
La desocupación se puede leer en una clave, el problema, digo, social de la desocupación. Uno lo puede leer desde una clave económica. La desocupación se produce por un montón de factores económicos, la hiperoferta de trabajo, los bajos salarios, qué sé yo, la ausencia de producción, de productividad en un país, Pero también se puede leer, si uno fuese psicólogo, se puede leer desde una perspectiva psicológica. Esto quiere decir cómo afecta a los individuos, en términos de representación psíquica, el estar desocupado. Entonces uno hace una investigación, trabaja la desocupación desde la perspectiva antropológica, económica, psicológica, médica también. Eso trae consecuencias médicas, eso trae estrés, eso trae deterioro de la vida y cosas así. Y ninguna de las investigaciones va a pretender universalidad en el conocimiento, al menos en el paradigma en el cual Weber se mueve. Por eso siempre el conocimiento en Weber es un conocimiento, no voy a decir precario, aunque me sale la palabra precario, pero es un conocimiento parcial. Digamos. Hay conexiones causales que son probables. Digamos. Esto puede ser que sea por esta cuestión. ¿Parece razonable pensarlo de ese modo? Sí parece razonable. Es como, ¿se acuerdan cuando trabajábamos el suicidio? Nosotros decíamos, bueno, Durkheim entiende que el suicidio se da con mayor frecuencia los días domingo a la tarde. Ahora, nadie va a reducir la explicación del suicidio a que ocurre los domingos a la tarde, porque es una mirada demasiado escasa, es una mirada demasiado parcial, pero sí es valiosa para un tipo que trabaja, qué sé yo, el tiempo y el suicidio. Puede ser que uno pueda endilgar cuestiones económicas al suicidio porque se le ocurre estudiar desde un paradigma económico la producción de suicidio, pero no es la única lectura posible de un suicidio. ¿Entienden cómo funciona? Digo, Weber en ese sentido es un autor no vanguardista, como dice mi hijo Simón, lo que sigue de vanguardista. Porque el tipo en un momento en el cual la ciencia empuja para el lado, digamos, de la lectura hiperpositivista, hipercientificista, hiperobjetivista, Durkheim dice, no, lo que hay que pensar es que inicialmente el investigador le puede enlazar un sentido a las investigaciones que es particular del investigador y que tiene que ver con el modo en el cual el investigador mira el mundo. Piensen que eso es lo que ocurre en la cotidianidad de cualquier campo de conocimiento específico. Digo, el tipo que se forma en psicología durante un tiempo, lee psicología, lee Freud, lee Lacan, lee la psicología comunitaria y lo demás, cuando lee un fenómeno de la vida cotidiana, probablemente le endilgue ese sentido. Lo que no puede pretender uno es que ese sentido sea el único, digamos. No, vos no entendés nada porque yo sí, como soy psicólogo, lo entiendo de este modo. No, digamos, es como cuando uno trabaja los sueños, digamos, los sueños son, digamos, están hegemonizados efectivamente en su explicación por el psicoanálisis, pero hay 200 explicaciones más respecto de por qué se producen los sueños, médicas, parapsicológica, digamos, tarotista, ese tipo de cosas que lo leen de distinto modo. No hay una única verdad, lo que hay son puntos de mirada. Fin de lo que puedo decir de Weber en términos metodológicos. Cualquier duda que queda, me la preguntan después, yo prefiero que no. Prefiero que se la pregunten los docentes del práctico, que es donde van a trabajar efectivamente lo que es el objeto de Weber, los tipos de acción, la acción social, aspectos metodológicos y lo demás. Lo que a mí me correspondía trabajar, que habíamos planteado de este modo, digamos, es un aspecto de la sociología de Weber, que tiene varios. Capaz, tal vez haya dos que son los más fuertes. A ver, hay el texto de Weber que se llama Economía y Sociedad, que es una especie así como es como el Capital para Marx, digamos, el Economía y Sociedad para Weber. Es un texto así enorme, gigantesco, de 5.000 páginas, digamos, donde Weber trabaja desde lo que a él le significa la sociología hasta el modo de transmisión del arte en la India en el siglo XV, digamos, o sea, todo. Aparte Weber era artista, era músico, digamos, pintaba, tenía una vida muy interesante que no le voy a contar porque me llevaría todo el rato, pero es un tipo que lee todas las actividades o todas las dimensiones sociales en una clave particular que es la economía, digamos. Entonces, cómo se transmite, por qué, qué pasa, cuál es la subjetividad, por qué la gente de Occidente piensa de este modo y la de Oriente piensa de este otro modo, digamos. Entonces, hay una amplitud de conocimientos en la sociología weberiana que es prácticamente infinito, para no decirlo así. No sería infinito porque iría contra la teoría weberiana, digamos. Es finito, pero es enorme, digamos, es muy extenso. Pero hay dos aspectos donde Weber sobresale sin duda, digamos.
digamos. Uno, no hay uno más importante que el otro, habría que discutirlo, digamos, pero son dos patas teóricas, digamos, que son infinitas. Una es la sociología de la religión, o en todo caso, el fundamento que Weber trabaja para pensar las religiones, o en todo caso, las consecuencias que la religión tiene en la vida económica, por ejemplo. Hay un texto de Weber que se llama La ética, lo van a trabajar en el práctico, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es un tratado de sociología que va publicando de a cachos y después se publica, que en el formato que tiene, digamos, es cuando Weber ya está muerto, donde el tipo trabaja efectivamente. Yo me parece que los decía esto, cuando uno trabaja la explicación del origen del capitalismo, hay dos matrices que uno no puede dejar de pensar. Una es la matriz marxista y la otra es la matriz weberiana, porque Weber lo que enlaza es el desarrollo del capitalismo a un fenómeno religioso, o a una serie de acontecimientos, no son fenómenos, una serie de acontecimientos religiosos. Entonces eso en el práctico van a trabajar es un elemento brillante en Weber. Tampoco me voy a poner a decir si el tipo es brillante o no, digamos. Ya se los dije también, de los tres autores, Weber es sin duda el más erudito de los tres. Y la otra pata, que es increíblemente profética, visionaria y con una potencia conceptual descomunal para un teórico del siglo XIX, es la parte que él trabaja, sociología política, o lo que nosotros vamos a trabajar hoy como sociología de la dominación. Y después también pensar las formas o la noción de Estado que trabaja Weber. Ustedes tienen que saber que los aportes, las investigaciones, digamos, de Weber sobre el campo de la política, además de que él era un activista político muy fuerte, digamos, un hombre identificado con los principios del liberalismo, en el momento que el liberalismo va perdiendo, digamos, fama completamente para la última parte del siglo XIX, todos los aportes y las investigaciones de Weber sobre el problema del Estado, la dominación y el poder, actualmente son referidos por cualquier tipo que trabaje en el ámbito de la ciencia política. Esto quiere decir, cuando uno empieza a trabajar, ustedes saben, yo no sé si saben, una de las materias que doy es en ciencia política, digamos, en teoría política 3, que es la teoría política contemporánea. Todos los autores que trabajan, digamos, el problema del Estado en el siglo XXI, la primera referencia que se toma como definición de Estado, porque es la más eficaz y la más fuerte, es la definición que Weber formula para finales del siglo XIX. Digamos. Entonces, uno tiene que saber que además de que el tipo es un sociólogo así de la hostia, también el problema de la política en Weber, la política y lo político en Weber son aspectos centrales. Y en esos aspectos centrales aparece esta idea de la sociología de la dominación. Vamos a empezar por ese lado. Y vamos a cerrar ese lado si llegamos con el tiempo. Si yo les digo de entrada que el problema de Weber, digamos, es entender el sentido de las acciones, también cuando trabaja, por supuesto, el problema de la dominación y el poder, o el poder y la dominación, también se trata de entender cuál es el sentido de las acciones. ¿Por qué las cosas ocurren? ¿Y qué fundamento tiene la ocurrencia de esas situaciones? Digamos. Entonces, ahí hay yo hablaba de sociología de la dominación, lo mismo es decir sociología del poder, porque el tipo de lo que se va a preguntar tiene que ver con, por supuesto con el problema del poder, digamos. ¿Qué es el poder? ¿Dónde ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Cuál es el fundamento del poder? ¿Dónde se da? Ustedes piensen que tanto para la sociología como sobre todo después para la ciencia política y la teoría política, el problema del poder y la dominación es un problema central. Del mismo modo que el problema del Estado. De hecho, hay teorías políticas, digamos, que están centradas, la mayoría de ellas, en el problema del Estado. También en el problema del individuo, que es un problema que, como yo les decía antes, también Weber recorre, digamos. Incluso, yo no sé, yo quiero ser intenso en esta definición, digamos. Weber es un autor hegemónicamente sociólogo, digamos, pero en el campo de la ciencia y la teoría política, Weber tiene
un nivel de referencia tan fuerte como lo tiene Freud en la psicología. Digamos, ese es un buen punto de equiparación. Digamos. O como Levi-Strauss en antropología, o como tiene Althusser en la economía del siglo XX. Digamos. Son autores súper referenciales porque, como decía hace un rato, el potencial explicativo es enorme y gigantesco. Entonces la pregunta es sobre el poder. ¿Qué es el poder? Piensen que cuando el tipo trabaja poder, también piensa en esta idea de por qué hay poder, por qué existe el poder, digamos. ¿Cómo se da el poder? ¿Con qué tiene que ver el poder? Por supuesto, hay una lectura donde Weber puede formular algunas aproximaciones que las fuentes del poder son múltiples, digamos. No hay un solo factor, digamos, de extracción del poder, pero como el hombre es un economista y vive en un territorio como Alemania, en la fase en la cual Alemania intenta la conquista del mundo, él entiende que el poder general está ligado, digamos, a factores económicos. Ustedes piensen, yo no lo dije esto, creo que estaba en el video de presentación, sin duda. Weber está identificado con un nacionalismo fuerte, digamos, un nacionalista alemán, digamos, lo que suena siempre feo, digamos, decirlo de ese modo, porque efectivamente, digamos, las consecuencias de la teorización de Weber tienen, digamos, consecuencias deleznables, por eso es un tipo que no tiene demasiada difusión académica durante digamos, la década del 30-40 del siglo XX, porque está ligado a algunas ideologías extremas que no tienen nada que ver con la formulación weberiana, pero es un tipo que entiende que Alemania debe funcionar como una especie de faro del mundo. Y en el momento, hay una fase, yo ya se lo había contado esto, o comentado, hay una fase que va de la década del 70 del siglo XIX hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial de 1914, que se llama imperialismo, que es digamos, un objetivo, digamos, de las potencias europeas, Alemania, Francia, Inglaterra en particular, donde Portugal salen a conquistar territorios ultramarinos para posibilitar efectivamente el crecimiento del capitalismo, el crecimiento del capital en particular. Weber está de acuerdo con eso, digamos, porque no solamente se conquistan territorios en términos económicos, sino que eso también lleva cuestiones ideológicas, por supuesto. Y Weber está convencido que Alemania es lo más grande que hay, digamos. Incluso cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, que Weber participa periféricamente, digamos, pero es un activista en el proceso de la guerra, él dice que la guerra es maravillosa, porque lo que genera justamente primero es cohesión social en el interior de Alemania, y después lo que va a generar es cuestiones ligadas a la difusión de ciertos principios que los principios alemanes son los más copados, digamos. No lo decía de ese modo, pero ustedes me entienden. Incluso y cuando termine la Primera Guerra Mundial, en el 18, Weber es uno de los intelectuales que participan en el pacto del Tratado de Versalles, digamos, donde se refunda Alemania, lo que se llama la República de Weimar, y Weber es el que escribe el borrador de la Constitución de Weimar, la escribe el mismo Weber. Digo, no era un académico oscuro, digamos, sino que era, además de un académico brillante, era un activista político, digamos, y entonces que Weber hable del poder no es un dato menor, digamos. Hay un millón de cosas que se me vienen para comentarles, pero se me va a hacer muy extenso. Volvamos al problema entonces del poder. ¿Qué es el poder? Dice Weber. El poder, ¿ustedes escuchan cómo ronca Tilo o no? Porque ahí se despertó. Porque yo tengo el ronquido del animal acá, a mi oreja izquierda. ¿Qué es el poder? El tipo dice, el poder es cuando en una relación social, una relación social implica dos partes, por supuesto, ¿no? Al menos dos partes. Dice, a ver, el poder es cuando en una relación social se impone la voluntad de una de las partes, aún contra toda resistencia de los otros. ¿Se entiende? El poder es cuando en una relación social se impone una voluntad, la voluntad de una de las partes, aún contra toda resistencia del resto, digamos, de las otras partes. ¿Cómo se lee eso? ¿Cuál sería un escenario de poder, digamos? Por supuesto, el poder genera, después lo vamos a trabajar tal vez con más finamente, digamos, una relación que puede ser de lucha, digamos, pero la imposición de la voluntad implica, en cualquier ámbito de la vida, digo, el ejercicio del poder
implica que uno obra como le parece a uno o impone su propia voluntad independientemente de lo que piense el resto. Por eso dice, aún contra toda resistencia. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, una conquista de un territorio por parte de un país en una situación de beligerancia, en una situación de guerra, implica una relación de lucha, implica una situación de poder. Un golpe de Estado implica, eso bueno, lo podemos pensar, ¿no? Pero un golpe de Estado implica que efectivamente se impone una voluntad aún contra toda resistencia. El golpe de Estado en Argentina en la década del 70 es un ejercicio de poder, es la imposición de la voluntad de un grupo sobre el resto de la sociedad. Por eso digo, lo podríamos repensar, porque pensar que había más resistencia que legitimación, digamos, es medio raro, pero supongamos que sea así. Cualquier golpe de Estado, cualquier situación política que implique la voluntad de una parte aún contra la resistencia del resto, es un ejercicio del poder. Con lo cual, ustedes se dan cuenta que lo habitual en las relaciones sociales, en el campo de la política entre ellos, no es el uso del poder. ¿Se entiende? Ustedes van a ver, porque yo lo aclaro de este modo, porque cuando ustedes trabajen, otros autores que trabajan la lógica del poder, trabajan en una perspectiva un poco distinta. Digamos. Acá, para Weber, inequívocamente hay poder cuando se impone una voluntad aún contra la resistencia de la otra parte. Piensen que ahí la categoría central para explicar el poder es la idea de, por supuesto, imposición de voluntad, pero la idea de resistencia es la que hace que sea poder. Entonces, hay otra forma, hay un tipo particular de poder, un tipo especial de poder, que Weber llama dominación. Y por eso uno habla de sociología de la dominación más habitualmente que sociología del poder, porque justamente la sociología de la dominación lo que explica es el evento, digamos, ocurrencial que se da con mayor, digamos, frecuencia en las sociedades occidentales modernas o clásicas. Digo, siempre hay una lógica de pensar que el fenómeno que frecuentemente ocurre es que se ejerce la dominación, no el poder. Esto quiere decir que no se imponga la voluntad aún contra la resistencia de los otros. Entonces, ¿qué es la dominación? Si bien es un tipo particular de poder, tiene una diferencia radicalizada con el poder. Esto quiere decir, hay dominación cuando en una relación social se impone la voluntad de una parte, pero en vez de encontrar resistencia con el poder, lo que se encuentra es obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta de examen. ¿En qué se diferencia el poder y la dominación? El poder se impone la voluntad aún contra toda resistencia, y en la dominación se impone una voluntad, pero lo que encuentra esa voluntad es obediencia. ¿Cuál va a ser la pregunta de Weber entonces? ¿Cuál es el fundamento de la obediencia? ¿Por qué la gente obedece? ¿Entienden cuál es el fundamento que busca el sentido de la acción? Es el sentido de la acción que se llama obediencia, digamos. ¿Por qué la gente obedece? ¿De dónde sale la idea de que uno obedezca? Inicialmente, lo que plantea Weber es que para que haya obediencia tiene que haber un registro disciplinario, digamos, tiene que haber disciplina. Esto quiere decir que el hombre tiene que conocer cómo obedecer, digamos. Uno tiene que saber, digamos, el modo en el cual las personas obedecen. Digo, a ver si yo puedo ser claro en esto. No es como que hay una especie de naturaleza de la obediencia, ¿se entiende? Uno no es obediente por naturaleza. Lo que hay es un disciplinamiento para que uno efectivamente ejerza la dominación y encuentre en esa dominación obediencia. Usted va a decir, bueno, pero hay muchas razones por las cuales las personas obedecen. Sí, Weber encuentra... Digo, una cosa antes de pasar al fundamento de la obediencia. Ustedes piensen que la sugerencia esta de Weber de que para que haya obediencia tiene que haber disciplina es un tópico que después es muy trabajado en el siglo XX. Hay autores que trabajan específicamente el problema disciplinario, digamos. Hay un filósofo, sí, yo infiero que ustedes lo van a dar en alguna de las materias, no sé si ahora, pero más adelante seguro, que a mi juicio es uno de los 3 filósofos más importantes del siglo XX, sin duda, que es Michel Foucault. Que Foucault trabaja, digamos, como aspecto referencial el problema de la disciplina, digamos.
digamos, por qué la gente, digamos, cómo son los procesos disciplinarios, cuándo se dan, lo demás. Weber lo toma como un eje. Por supuesto no hace el trabajo que hace Foucault, no porque no le interese, sino porque el horizonte es distinto, pero si ustedes tienen la posibilidad después de trabajar Foucault en alguna de las materias, sin duda, tal vez en epistemología lo hayan dado, o en alguna de las filosofías que ustedes tienen lo puedan llegar a dar. Foucault es un autor no necesario, insoslayable para cualquier tipo que trabaje en las ciencias sociales. No solamente la gente que estudia psicología, cualquiera que estudie lo que sea, digamos, es un autor muy referencial. Tal vez la gente de psicología tiene otra afiliación, porque bueno, Foucault, entre los errores que cometió en su vida fue estudiar psicología como carrera de grado, digamos, pero después es un filósofo, no es un psicólogo, no habla como psicólogo ni mucho menos, sino que habla como un filósofo. Y el problema de la disciplina es enorme en Foucault y es maravilloso. Entonces, para que haya obediencia tiene que haber disciplina. Uno tiene que tener cierta, vamos a decirlo de este modo, preparación para poder obedecer. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de la obediencia? Esto quiere decir, ustedes van a ver que Weber trabaja 3 tipos de dominación. Y son 3 tipos de dominación distintos, porque justamente la fuente o el fundamento de la obediencia son distintos en cada uno de ellos. Esto quiere decir, la gente obedece por al menos 3 razones distintas. Incluso más, te van a decir, bueno, pero si el tipo no hace universales, no son universales. El fundamento de la obediencia puede ser de distintas matrices, digamos, pero él encuentra que hay 3 patrones de obediencia que ocurren en la historia y que entonces merecen ser trabajados como 3 tipos de dominación. Son 3 tipos distintos de dominación porque la fuente de la obediencia en los 3 tipos son 3 formas distintas. Es como, qué sé yo, uno podría llevarlo a lo más doméstico de por qué la gente le obedece, no sé, por qué uno le obedece al policía que lo para, o al zorro que le para el auto, te frena y te pide los documentos, ¿por qué uno le da los documentos? O por qué uno hace cola para ir a pagar los impuestos, digamos. O sea, ¿qué le pasa a uno que se fuma 2 horas de cola para ir a pagar los impuestos? ¿O qué le pasa a uno que se puede fumar 20 minutos de cola para ir a vacunarse, digamos? Hay un elemento que hace que la gente obedezca y vaya a vacunarse. Hay un elemento que hace que uno, cuando el zorro lo para, le obedezca. Del mismo modo que hay un fundamento por el cual uno obedece a sus padres, supongamos. ¿Por qué? Si tu papá te dice, vos tenés que estudiar, uno lo obedece. ¿Cuál es el fundamento de esa obediencia? Y también hay otro tipo de obediencia que tiene que ver con que, qué sé yo, supongamos que uno sea fanático de alguna persona, no importa quién sea, de la extracción que sea, uno obedece a una persona en particular. ¿Por qué obedece a una persona en particular? ¿Qué le pasa a ese tipo que uno tiene que obedecerlo eventualmente? Ese tipo dice, bueno, hay 3 formas distintas de dominación, porque hay 3 formas distintas de obediencia, o en todo caso, porque los fundamentos de la obediencia son distintos. Son 3 formas distintas. Antes de ir a cuáles son las 3 formas distintas, uno tiene que saber también que siempre el que ejerce la dominación es o una persona o un conjunto de personas, y ese conjunto de personas, que Weber llama asociación dominante, ese conjunto de personas o esa asociación dominante tienen siempre un cuadro administrativo que los ayuda, vamos a decir salvajemente, o que permite que se ejerza esa obediencia. Que se ejerza el mandato, esa imposición de la voluntad que generan esa asociación dominante o esas personas. Vuelvo a repetir, aquellos que ejercen la dominación pueden ser un conjunto de personas, varias, o puede ser una sola. ¿Por qué uno obedece entonces? 3 tipos de dominación. 3 tipos de fundamento distintos, todos son personas y todos tienen un cuadro administrativo, digamos. Y el modo en el cual se eligen esos cuadros administrativos también tienen que ver con cada uno con el fundamento de la obediencia. Vamos a los ejemplos para que no se haga tan extenso. Hay un primer tipo de dominación que Weber llama dominación racional legal. Fíjense el nombre, ¿no? Dominación racional legal. ¿Qué quiere decir que haya dominación racional legal? En la dominación racional legal hay una asociación dominante que impone su voluntad
contando con la obediencia del resto, de los súbditos, pongámosle. ¿Por qué esos tipos obedecen a esa asociación dominante? ¿Cuál es el fundamento de la obediencia? El nombre lo indica. Hay una dominación racional legal. A lo que a uno obedece es a una ley, obedece a un ordenamiento jurídico donde hay una persona o una asociación de personas, una asociación dominante, que representan el cuadro de dominación. Muchos ejemplos de dominación racional legal. Esto quiere decir, ustedes piensen que para ver, digamos, la tendencia racionalista de las sociedades que evolucionan tienen que ver con que la obediencia tenga un fundamento racional y entonces la ley parece, digamos, ser el fundamento más racional de todo. Por eso se llama dominación racional legal. Uno obedece a esa persona no porque la persona es una persona, sino porque esa persona representa o tiene o está investido por una figura legal. En cualquier orden del Estado moderno o la empresa moderna, cualquier órbita del Estado moderno, funciona bajo un cuadro de dominación racional legal. Hay 7 millones de ejemplos. Yo voy a tomar 2 que son obvios, digamos. Uno es el caso del ordenamiento, digamos, estatal, por el cual uno obedece a los agentes de Estado o a esa asociación dominante que son cabeza del Estado, porque efectivamente cree que la ley que los ha ungido como líderes es legítima. ¿Estamos de acuerdo? Acá hay un problema que tiene que ver con la legitimidad. Uno obedece porque cree que el tipo que ejerce la obediencia está en su lugar legítimamente. Y esa fuente de la legitimidad, la fuente de la obediencia o la fuente de la legitimidad, puede ser, en este caso, la legitimidad vía legal, por la ley. ¿Ustedes por qué obedecen? Es una cuestión, digamos, que entiendan que es una cosa muy general, ¿no? ¿Por qué uno le debe respeto y obediencia al presidente de la nación? Si no lo votó uno y le cae mal a Alberto, digamos, o le cae mal Cristina, o le cae mal quien sea, ¿por qué lo obedece? Lo obedece porque el tipo inviste una figura que es la de ser presidente de la nación. ¿Y cómo llegó ahí? ¿Llegó haciendo fraude? No, el tipo llegó a partir del voto popular. Y uno, quiera o no, puede no querer, digamos, entiende que es legítimo que en el juego eleccionario de las democracias modernas, el tipo que saca la mayor cantidad de votos gana la presidencia. El tipo que pierde, pierde y no domina. ¿Estamos de acuerdo? Uno porque obedece a esas estructuras políticas, obedece porque cree que la ley los ha ungido como efectivamente una asociación dominante o como personas que generan dominación, digamos. Ese ejemplo es una cuestión obvia, digamos. Del mismo modo uno puede pensar en la facultad. Ustedes saben que en la facultad ustedes tienen cuadros políticos, digamos, que son los que ejercen la dominación, que son, digamos, los jefes políticos de la facultad, como es el decano, el vicedecano, los secretarios y lo demás. Porque uno cree que el mecanismo por el cual se elige el decano es un mecanismo legítimo. Se presentan listas, gana un tipo, ese es el decano y hay que acatar lo que el tipo dice porque es el decano, digamos. Uno cree en la ley, digamos. Es la misma razón por la cual uno le da el documento al policía o al zorro cuando el zorro te para. Si el zorro te para y te dice, deme los papeles del auto, vos le decís, ¿por qué le das los papeles del auto? No es que la gente dice, no te doy nada. Bueno, si usted no me lo da, usted va preso. Entonces, por la duda le da los papeles del auto. ¿Por qué le da los papeles del auto? ¿Porque el tipo se llama José Pérez? No. Se lo da porque el tipo está vestido de zorro, está en una parada de zorro y entonces es un zorro. Entonces uno sabe que debe obedecer al orden legal. Si vos venís a las 4 de la mañana, recontra ebrio, tu mate contra la pared y te para un policía y te dice, ¿me da el documento? A ver si lo identifico. Vos le das el documento. Ahora, si te para el vecino y te dice, ¿me da el documento? Vos le decís, ¿vos quién sos? No, pues no tiene autoridad legal el vecino para pedir el documento. O si el cana te reta porque vos venís ebrio, mire cómo está usted borracho a las 3 de la tarde, vos le decís, ¿a vos qué te importa? Digamos, si yo no estoy rompiendo nada, no fastidio a nadie, no hay ningún vericueto legal que ahí me puedan poner en juicio, digamos, mi accionar. Entonces, uno obedece porque efectivamente cree que la ley que respalda a ese tipo que demanda obediencia es legítimo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en las esferas de la sociedad, digamos, contemporánea, modernas, cuando se ejerce una dominación racional legal, yo les decía recién, hay una asociación dominante y hay también un cuadro administrativo que hace funcionar esa asociación dominante. Ustedes piensen que en Weber
hay una... ¿me trae? En Weber hay esta premisa de que cada asociación dominante requiere de un cuadro administrativo. Entonces, bueno, la asociación dominante, ¿quién sería acá? El presidente y los ministros y lo demás. La asociación dominante, el cuadro administrativo, son todos los tipos que respaldan ese accionar. Vamos de vuelta. En Weber siempre hay un ejemplo que es como el ejemplo más puro, digamos, como el caso paradigmático de las dominaciones. En el caso de dominación racional legal, dice Weber, el tipo más puro de dominación racional legal es la burocracia. Te van a decir, pero la burocracia es una porquería, lo demás, no. La burocracia argentina es una porquería porque está desestimada, porque no se ajusta a cuestiones legales y a otras cosas. Entonces, piensen que para Weber la burocracia es el cuadro, digamos, que ostenta mayor legitimidad, tanto en la empresa privada como, sobre todo, en las áreas estatales. Entonces, esto le voy a pasar medio rápido, digamos, pero es muy importante que uno pueda pensar que en la dominación racional legal hay, en la burocracia en particular, hay como dos cuadros, digamos. Hay dos tipos de funcionarios en la democracia contemporánea o en las áreas del Estado o en la facultad incluso. Uno tiene por un lado el funcionario político, el decano, el presidente, y después también tiene lo que Weber llama el funcionario de carrera. Ustedes saben, han visto, vieron cuando ustedes bueno, ustedes no han ido porque no han tenido la posibilidad de habitar la facultad, pero qué sé yo, ustedes van al registro civil a hacerse el documento. El tipo que te atiende a vos, el jefe del registro civil, es un tipo que es un funcionario de carrera, un burócrata, un tipo que vivió, no nació para eso, pero pónganle, pero el tipo dedica su carrera a eso, no importa digamos, quién está en el poder en el municipio paranaense en un momento determinado. El tipo hace carrera porque es el que sabe cómo funciona y hace funcionar la burocracia. Vamos al ejemplo de la facultad. En la facultad hay funcionarios políticos y de carrera. Los políticos son el decano, el vicedecano y los secretarios que el decano pone. Pero después están los no docentes, el tipo que te sella la libreta, que te da la libreta, que te da el título, el docente. Nosotros somos funcionarios profesionales en la facultad. Yo concursé el cargo, gané el cargo, soy jefe de esta cátedra. No importa que el decano sea Pocho la Pantera o Lía Cruzet. No tiene nada que ver, digamos así. A mí nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer porque yo sé que la ley me indica lo que yo tengo que hacer como funcionario profesional. Del mismo modo que el presidente del registro civil, el jefe del registro civil, que es un funcionario de carrera, también sabe lo que tiene que hacer porque se atiene a la ley. La ley le marca lo que tiene que hacer. No depende de un arbitrio político. Se me está cayendo Aleciato acá atrás. Entonces, en la dominación racional legal hay un cuadro administrativo que acompaña la posibilidad del ejercicio de la dominación. Ustedes van a ver que, por supuesto, en el caso de Weber, al tipo de dominación que él le da más soga, digamos, donde trabaja el tema de la burocracia y lo demás, es a la dominación racional legal. No porque sea arbitrario su conocimiento, sino porque él entiende que es prototípico de las sociedades modernas que lo que funcione como fundamento de sentido sea efectivamente la ley, la obediencia a la ley. Lo que da legitimidad a los ordenamientos estatales o paraestatales siempre tiene que ver con un registro de legitimidad. Entonces, esto que yo paso así rápidamente, la diferencia entre funcionarios políticos y funcionarios de carrera, la ética de cada funcionario, cuál es su competencia y lo demás, ustedes lo van a ver en el texto. Pero fijémonos en lo siguiente. Para trabajar un índice más de la burocracia o de la dominación racional legal. ¿Cuándo deja de ser legítimo un mandato que está atado a una dominación racional legal? Vamos a hacer la pregunta de vuelta. Si yo tengo una asociación dominante que está legítimamente elegida, o tengo funcionarios que existen, que trabajan bajo un régimen legal y obedecen a la ley, de cualquier modo hay un momento en el cual puede cesar esa legitimidad. Vamos de vuelta. Las cosas son legítimas cuando funcionan bajo la lógica propia de la dominación racional legal. Entonces, yo soy un tipo que trabajo, yo como docente, pónganle, no, va a ser un mal ejemplo. El policía, por ejemplo. Uno obedece al policía porque el policía es una figura que inviste un orden legal
voy a decir un montón de cosas que son horribles, digamos, pero voy a evitar decirlas, porque por ahí tenemos agentes del orden en el público, entonces no quiero ser insensible para con nadie. Vamos a dar el ejemplo de la gestión de la facultad, que bueno, son gente amiga. El decano tiene competencias, tiene funciones, tiene obligaciones y lo demás que cumplir, ¿qué dice la ley? El decano hace lo que la ley le permite hacer. No puede hacer lo que se le canta. No puede ni a decirme a mí, el decano, vos tenés que dar, no tenés que dar más Marx porque vos sos comunista y yo soy peronista. No me puede decir eso. ¿Estamos de acuerdo? No tiene potestad para hacerlo, no tiene legitimidad para hacerlo. Pero supongamos que el decano viene y me dice, la decana en este caso, viene y me dice, vos tenés que dar los libros de Perón, La fuerza del derecho de las bestias, libro de Perón. Yo digo, no, a mí no tiene nada que ver con la materia, yo te obligo a que vos des eso. ¿Qué hago yo? Porque el tipo me está obligando a un aspecto que no es legal. El tipo, las mujeres están en ese caso, incurren ilegalidad. ¿Yo qué hago? Voy y la denuncio a el consejo directivo, que es el órgano máximo de la facultad. Digo, esta decana me quiere hacer tal cosa, me apura, me extorsiona, me amenaza, muestro los mensajes de texto donde la mina me dice un montón de cosas, qué sé yo, la llamada telefónica, las cartas que me manda, va a juicio, la mina pierde, renuncia a su cargo. ¿Por qué renuncia? ¿Porque ella es mala? No, renuncia porque hizo algo que es ilegal. Vamos de vuelta. Lo que unge la legitimidad es justamente el respeto a la ley, o que esa persona inviste un tipo de legalidad particular. Si la persona falla a la ley, pierde legitimidad. Es como el caso del zorro. El zorro, vos decís, está bien que el tipo me pare, porque uno cree que tiene que haber un ordenamiento del tránsito, por ejemplo. Si yo vengo a 190 por la autopista de Rosario-Santa Fe y me para un zorro y me multa, yo voy a decir, no, mirá, yo creo que hay que ir rápido. No, señor, usted tiene que ir a 130 porque es un cuidado colectivo, digamos, hay una ley que lo marca y yo soy agente de la ley y le estoy diciendo a usted que no puede ir a más de 130. Venía a 190, lo multo, 25 lucas. Yo pago porque soy un tipo obediente y porque creo que eso es justo. Ahora, si el zorro me dice, mirá, si vos me das un 2000, yo te dejo pasar, vos decís, se llama corrupción eso, como ustedes ya saben, vos decís, bueno, le pagás los 2000 porque son corruptos vos también, no es que la corrupción sale de la gente de tránsito, el tipo que paga 2 lucas es tan corrupto, el tipo que pide las 2 lucas. Pago la 2 lucas porque soy un corrupto, ahora la semana siguiente que estoy yendo a dar clase y me para el mismo zorro, yo ya no le creo más nada al zorro ese, ¿se entiende? Le voy a decir, le voy a pelear a muerte que venía a 105, ¿se entiende? ¿Por qué el tipo pierde legitimidad? Porque no obra de acuerdo a la ley. No porque el tipo sea malo, vuelvo a repetir, sino lo que el parámetro con el cual se evalúan las conductas de la asociación dominante y del cuadro administrativo en la dominación racional legal, el criterio siempre es la ley. Si el tipo tranza, va en contra de la ley, cualquier actitud del tipo contraria a la ley, eso implica un proceso de deslegitimación y eso implica el cese, digamos, de la dominación. Si yo veo que Alberto, por ejemplo, tiene probados actos de corrupción, yo puedo decir, o le puedo decir al tipo, mirá, yo no te creo nada de lo que me estás diciendo, me dijiste una cosa, después haces otra, o flagrante, digamos, en tu accionar, vos vas en contra de aquello que prometiste, vos no tenés legitimidad ninguna. Puede ser que termine el mandato, puede ser que no, digo, eso ha pasado en la Argentina efectivamente. Lo mismo que un docente, si yo le digo a ustedes, bueno, yo soy un docente que gané el concurso y me floreo con ese tipo de nimiedades y después le digo, miren, si hay un 5000 en una comisión, yo les garantizo el aprobado, porque van a decir, este tipo, o sea, capaz es un buen docente, o sea, pero el tipo no puede hacer eso, porque eso es ilegal, ¿se entienden? La fuente de legitimidad es la que sostiene y hace desarrollar efectivamente los principios de dominación. Si no hay, digamos, si se fragiliza o si desaparece esa fuente de legitimidad que hace que uno pueda generar la dominación, todo el aparato de dominación se va al fundamento, digamos, desaparece como tal. Por eso siempre aparece esta idea, digamos, de que el tipo que está investido por la ley, lo que lo va a meter en cana va a ser la ley, digamos, no otra cosa. Ahora, le doy mucha vuelta a esto porque es la que tiene, digamos, mayor... Después van a ver también la diferencia entre el funcionario político y el de carrera, digamos, el político, como ustedes ya saben, se elige, digamos, persiste en el poder, o en la dominación, el tiempo que dura lo que la Constitución dice, que yo, Alberto, o el decano, la decana, va a ser decana 4 años y después, si le va bien, puede ser reelegida una vez, fin, digamos. Mientras que el cuadro administrativo
el burócrata, digamos, el tipo que es profesional, el docente, por ejemplo, no importa cuánto gobierno de la facultad pasen. Yo gané un concurso, ese concurso me da a mí 8 años de legitimidad, vuelvo a rendir un concurso, 8 años más, y así sucesivamente. Solo en la UADER, las otras universidades no es así. Vos ganaste el concurso y no estás ad eternum, pero corres evaluaciones docentes y lo demás. Digo, pero hay un... El tipo que es, supongamos, el bibliotecario de la facultad, no me acuerdo si es así como estoy diciendo, pero estoy casi seguro que sí, ese bibliotecario ganó un concurso en el 2000, 2002, 2003, pónganle. El tipo concursó para ser bibliotecario, ganó su puesto, administra la biblioteca perfectamente bien, o más o menos, o como le sale. Nadie lo puede echar al tipo, excepto que el tipo se mande una ilegal, digamos. Si el tipo un día, qué sé yo, trató mal a alguien porque el tipo tuvo un mal día y el tipo dice, bueno, se pide disculpas, digamos, y sigue los vericuetos de la ley, va. Si el tipo la segunda vez falta a trabajar lo demás, el Estado puede, la facultad puede decirle al tipo, usted faltó al contrato a las competencias, digamos, de usted como funcionario público y entonces tiene que retirarse. Por eso, ustedes piensen, no lo dije esto, pero cuando Weber está apostando al análisis, digamos, de estos mecanismos legales, también piensen que en Europa, en Alemania en particular, pero también en Inglaterra y en Francia, sobre todo en Inglaterra y en Alemania, empieza a desarrollarse lo que es el prototipo, digamos, o el prototipo de la democracia, digamos, la democracia participante, donde aparecen los partidos obreros, donde aparecen las esferas que permiten la inclusión. Ustedes saben que en la democracia moderna, hasta la década del 70 del siglo XIX, no había participación pública, no cualquiera podía ir a votar, no es como ahora, digamos. O sea, el tipo que podía votar tenía que tener o propiedades o ciertos derechos, digamos, que adquiría como trabajador, como ciudadano o como propietario, pero esa inclusión de los sectores populares en la vida democrática es un problema enorme, sobre todo para las élites gobernantes, de las cuales proviene Weber. El papá de Weber era un muñeco así, un vanguardista, digamos, en el sentido, digamos, de la política que ejerció en Alemania, como fue como una especie de senador, digamos, alemán cuando Weber estaba creciendo, digamos, y entonces Weber tiene un conocimiento de la política administrativa, digamos, alemana muy de cerca. De hecho, fue candidato después de Weber, fundó su partido, todo lo demás. Entonces, él conoce estos vericuetos democráticos, digamos, y también tiene cierto, hay que decirlo de este modo, a pesar de que uno sea un fan de Weber, digamos, el tipo tenía cierta resistencia, es legítima también la resistencia, a la inclusión de los partidos, digamos, de trabajadores, el partido obrero, el socialismo, digamos. De hecho, también, eso hay que decirlo de ese modo, Weber era un anticomunista, pero así de cajón, digamos. Fíjense lo siguiente. Cuando Weber se muere, 1920, ahora Carlos va a empezar a hablar en idiomas. Cuando Weber se muere en 1920, hay unas conferencias que Weber da sobre el socialismo y lo demás. Piensen que la Revolución Rusa se da en 1917. Weber, de hecho, se los comento entero porque si no no van a entender nada lo que voy a decir. Cuando el tipo redacta esto que yo les cuento al final de la Primera Guerra Mundial, que es la Constitución de la República de Weimar, es una constitución la cual Weber hace el borrador, donde el tipo dice, bueno, Alemania, imagínense, después de la Primera Guerra Mundial quedó hecha pelusa, igual que después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el tipo cuando hace la constitución esta, digamos, que le da una especie de plafón liberal a la Alemania refundada, el tipo ubica un artículo donde dice que si hay una situación de conflicto beligerante muy fuerte, el que es el líder de la Alemania, digamos, refundada, puede cerrar el Congreso, el Reichstag, se llama en Alemania el Congreso. Ustedes saben que Alemania tiene una democracia parlamentaria. Entonces, ese artículo que Weber pone una especie de estado, no una especie, es lo que se llama estado de excepción, digamos, es un artículo que permite al presidente de Alemania, o al primer ministro alemán, clausurar las instituciones democráticas porque necesita resolver cuestiones muy rápidamente, que es una cosa bastante legítima. De hecho, ese es el artículo que usa después Hitler para justamente ostentar el poder completo, digamos, en el Reich alemán cuando Hitler es cabeza de Alemania, digamos.
¿Cuál es el miedo de Weber ahí? Digamos, porque esto es 1918. ¿Cuál es el miedo de Weber? ¿El miedo era el levantamiento nazi? No, el miedo es a una revolución que sea similar, porque vienen ocurriendo los levantamientos en Alemania. El tipo tiene mucho miedo al comunismo. Digamos. Para Weber el comunismo es una especie de monstruo absoluto, digamos, incluso más. Escuchen esto, cuando Weber vive, digamos, experimenta, digamos, como político la revolución rusa en el 17, el tipo vaticina que si efectivamente esa revolución crece y el territorio ruso, ustedes saben que Rusia tiene una extensión así infinita en Europa y es un país completamente retrasado respecto de Europa para la década del 20, del siglo XX, Weber entiende que si se consolida un bloque, digamos, fuerte de comunistas, van a ser, digamos, enormes, e incluso van a partir el mundo como en dos bloques, que es lo que pasa efectivamente a partir de 1924, digamos. La consolidación de la Unión Soviética como bloque, digamos, comunista y la consolidación del bloque norteamericano, digamos, lo que funda la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial y lo demás, para Weber eso iba a ser un problemón, digamos, y incluso Weber lo que vaticina es que ese proyecto hiperburocrático iba a durar 70, 80 años, que fue exactamente lo que pasó. Digamos. El tipo era un visionario. Esa visión se la da efectivamente su capacidad comunal, pero también se la da poder pensar que los mecanismos de burocracia, digamos, cuando se llevan a un extremo, también pueden generar cierto colapso interno, digamos, en las formas de Estado. Entonces, Weber propone este artículo, digamos, donde se puede apelar a lo que se llama estado de excepción en virtud de ese terror que le tiene, digamos, al comunismo y también, dicho de este modo, en las primeras fases del siglo XX, la inclusión de los partidos obreros, digamos, los partidos que tienen representación de las clases obreras, las clases periféricas, en lo que es la vanguardia y la élite gobernante alemana, a Weber le hace un ruido enorme. Entonces, poder refilar, digamos, esta idea de que la ley es el último eslabón de racionalidad que al hombre occidental le puede quedar, no es accidental, digamos. Yo le decía la vez pasada, ningún autor, nadie, escribe en los términos, digamos, que le parezca arbitrariamente porque son inquietos así por naturaleza. Siempre hay intereses a los cuales estos escritores responden, digamos. Y también, una huevada más para cerrarlo acá, yo les decía, la teoría weberiana, esa sociología, es una sociología muy pesimista también, porque Weber ve que estos procesos de modernización que son acompañados por procesos de racionalización, en un punto pueden generar alguna serie de acontecimientos, digamos, disruptivos para con la democracia o para con el orden social y lo demás. Entonces yo decía, una teoría pesimista de un tipo que viene también ligado a no solamente la filosofía es pesimista, Schopenhauer, Nietzsche, sino también el hombre, yo ya les conté eso, Weber se muere muy joven y era un depresivo crónico, digamos. O sea, el tipo en 1902 se deschapa, se muere el padre, digamos, en una situación, porque el padre además de ser un político de fuste, escuchándome, ¿no? El padre de Weber era un violento, de violencia doméstica, digamos, lo que ahora uno lee como violencia doméstica, en ese momento imagínense, principio del siglo XIX, fin del siglo XIX, principio del XX, ninguna relevancia. Y Weber tiene unas discusiones y un alejamiento del padre en particular, no así de la madre, muy fuerte. Y el tipo se muere en un momento donde Weber no había cerrado, digamos, su relación con él y entra en una situación de depresión que después lo lleva a visitar lo que se llaman casas de descanso por el resto de Europa, que no es Alemania. El tipo vive un tiempo largo en Italia, se va a China, después. En Italia conoce, esto lo voy a retomar la semana que viene, en Italia conoce el tipo está en Calabria y conoce a la mafia calabresa, digamos, se contacta con gente. Una vida, pero sí, maravillosa la de Weber. Me hubiese gustado hacer una clase durante la biografía de Weber porque es maravillosa, pero no lo vamos a poder hacer. Pero bueno, vamos a cortar acá porque si no voy a terminar nunca más de trabajar el tema de la dominación. La semana que viene, que es la última clase de Weber y de la historia de la teoría del Estado 2021, vamos a trabajar los dos tipos de dominación que nos faltan, que son dominación tradicional y dominación carismática, léanlo a eso, y vamos a trabajar el problema del Estado en Weber y con eso cerramos ya Weber. ¿Estamos de acuerdo? Corto 5 y hacemos unas preguntas.